las cosas. Bienvenidos al primer episodio de Hierogamia Podcast con Jimena Pernas. Mi nombre es Paco Azuara. Y bueno, este es el primer episodio, aunque no es el primero que grabamos. Hace rato grabamos con Yayo del Mar. Yayo del Mar, que sería el segundo, entonces espérenlo porque también está muy importante, pero esperar en qué sentido, qué es lo que, de qué vamos a hablar hoy, o qué vamos a hablar, qué es esto. Pues hoy vamos a hablar de Hieros Gamos, o sea, de qué es Hieros Gamos, de por qué este podcast se llama Hierogamia y de qué es el Sendero del Medio, lo que estamos llamando el Sendero del Medio como una filosofía de esta academia nuestra, Hieros Gamos MX, como, pues sí, como o sea, como un posicionamiento existencial, Sí, ¿no? justo, yo en ese sentido digo, antes de entrar de lleno al tema y hablar de cosas, no quiero decir difíciles, sino tal vez más complejas, un poco posicionar esta esta palabra como un centro existencial, como una filosofía de vida, tal vez también, que ayuda como a entender cosas en el mundo, ¿no? En explicarnos cosas en el mundo. Entonces, pues vamos a comenzar tal vez hablando un poquito de la palabra, ¿no? Porque yo creo que las palabras crean mundos. Mm, Entonces, hieros en griego significa sagrado y gamos significa unión, ¿ok? Solamente que hay una diferencia entre hieros gamos, que es el acto en sí, y hierogamia, que es la vivencia, ¿ok? La vivencia existencial. Eh, entonces, la experiencia interior del ujú, hieros gamos, ¿no? Que es la hierogamia, ¿no? O ujú. que sería como la unidad sagrada, que para mí es súper importante empezar a explicar que esto es algo que creo que es como un lugar que existe en todos lados, o sea, en todos lados existe la posibilidad de la hierogamia cuando yo entiendo que entonces con todo lo que me encuentro en el mundo es algo otro que se puede unir conmigo y a partir de lo cual puedo crear algo. Claro, porque al final de cuentas es un tema yo siempre, y justo lo voy a comenzar desde aquí, desde algo tal vez muy sencillo, y que lo hablábamos hace poco, que tiene que ver con la respiración, ¿no? Sí. La respiración es un acto que lo hacemos tal vez inconscientemente o como de forma muy instintiva, porque pues obviamente si no respiramos nos pasaría algo, ¿no? Pero respirar tiene que ver con esto, con la posibilidad de hacer el mundo parte de mí y yo hacerme parte del mundo. Cuando inhalo, ¿no? El mundo entra a mí y cuando exhalo, me hago parte del mundo, ¿no? Entonces, Ujú. entender o preguntarnos tal vez que cómo es que yo me estoy cómo yo me estoy implicando en el mundo es muy, muy importante y creo que la hierogamia nos ayuda a entender cómo a través de ciertas acciones me voy tejiendo con el mundo y qué sucede y qué resulta de esto. Y dónde me deja tal vez también, ¿no? Porque creo que también cuestionarnos dónde quedo después de ciertos eventos, situaciones, decisiones que tomo, pues también es importante desde aquí, ¿no? Y además esto nos pone en un lugar que es curioso porque lo hablábamos hace rato con Yayo, en un lugar como de creadores, ¿ok? Ujú, Con respecto a nuestra vida y a nuestro mundo, ujú. entendiendo que nosotros sí afectamos con nuestra energía al mundo y que el mundo sí nos afecte, que todo el tiempo estamos creando posibilidades, ¿no? Entonces, es muy diferente entender que hay un reconocimiento entre dos partes o que hay un acercamiento entre dos partes y que a partir de ahí se va a crear algo, que entonces estar entendiéndonos en la vida como confrontando, o sea, bueno, más bien, o sea, porque para mí confrontar en realidad no es algo negativo, pero que estamos como peleándonos con alguien, ¿no? O sea, o Ujú, que siempre, o sea, o que estamos como resistiendo al mundo. ujú, ujú. Y que justamente esta resistencia crea mucha frustración, crea mucho desgaste, crea cansancio. O sea, creo que llegar al final del día y entender todas no sé si pequeñas batallas, sino pero las confrontaciones y cuestiones que sucedieron en el día, pues justo es lo que te cansa, ¿no? Es el desgaste energético que tienes, no solamente
no tomar acción por tomar acción en el sentido como mucho más básico. No me canso por correr nada más, ¿no? O no me canso por una acción mínima física. A veces sí, pues, pero mentalmente estar ahí en el mundo, sosteniéndote, sosteniendo lo que está alrededor tuyo Y resistiéndolo y además, ¿no? resistiendo O la sea, parte. sobre todo como queriendo hacerlo a un lado o algo así, sobre todo en un momento, o por lo menos una de las cosas que yo más escucho en todos lados es yo primero, mis límites, mis necesidades, las pongo ahí. Y entonces creo que de repente estamos viviendo en un mundo en el que todos estamos encerrados, o sea, tras murallas o intentando esto, y no entendemos para qué la importancia de los límites, o sea, por qué los límites son importantes para relacionarnos mejor, o por qué entonces posicionarnos o decir yo primero, pero para que entonces haya un nosotros después, ¿no? O sea, Ujú. porque sin esta parte, entonces lo otro cae en un acto, ¿Egoico? pues no sé si egoico es la palabra que quiero usar, pero infértil al menos, entendiendo que la infertilidad, o sea, que la fertilidad tiene que ver Con crear, y con la unión de cosas, ¿no? claro. Sí, o sea, creo que es básico entender ciertas cosas como la creación está al servicio de la vida y todo lo que estamos haciendo siempre es crear, es crear, es crear, es crear, es crear, es crear. Y lo otro es lo infértil, ¿no? O sea, Sí. lo que no permite una nueva posibilidad o lo que no permite una posibilidad, por así decirlo. Y entonces aquí quiero regresar a esta noción que vamos a mencionar mucho durante el podcast, que es el hecho de que toda creación nace del abrazo entre mundos, ¿no? Y Ujú. entonces lo primero, quiero, o sea, el hieros gamos existe en todos lados y primero que nada en nosotros mismos, aunque este es un lugar así como súper común de une tus sombras con tu luz, Ujú. une estas cosas, pero sí, en primera instancia hay un hieros gamos interno. Que no es sencillo. O sea, que para nada está dado, pues. No, 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 O no, no. sea, creo que es una de o sea, digo, y creo que todo lo que, y también como ir preparando el campo, por así decirlo, de lo que vamos a estar hablando acá, en general, no solamente de este capítulo, es mucho vendrá de nuestra sincera duda y desde nuestro sincero cuestionamiento en el mundo, ¿no? Y experiencia al mismo tiempo, que es donde podemos hablar. Entonces, Sí. esto nos pone en un lugar en el cual, sin duda, vamos a poner ahí afuera estos retos que están en el día a día o estas complicaciones en el día a día de, por ejemplo, entender quién soy. O sea, y Sí. para que entonces haya un yo soy, tiene que haber una creación previa. Está interesantísimo, no se están escuchando esto, pero la vela que tenemos aquí enfrente está comenzando a hablar, ¿no? O sea, y bueno, esto me lleva a quererles hablar algo ya que la vela nos llamó y está aquí hablando. Entonces, una de las primeras veces en mi vida que yo experimenté este tema del hieros gamos Ujú, fue cocinando y miren que yo no cocino muy seguido, ¿no? Porque estaba mirando cómo la comida era transformada por el fuego, ¿no? O sea, y ahí entendí que el fuego no era solo un elemento, sino una relación viva entre la materia y el espíritu, que, ujú. o sea, wow, el fuego está haciendo cosas muy raras, ¿no? Entonces, como a partir de esta idea, o sea, de haberlo, o sea, comprendido y observado a la hora de estar cocinando, Ujú, como fue como que de repente hubiera visto un color que antes no conocía y que ahora lo veía por todos lados en el mundo, ¿sabes? O sea, como, wow, esto ujú. está pasando todo el tiempo, ¿ok? Todo es una relación viva entre materia y espíritu, donde todo el tiempo se está transformando, ¿ok? Claro. Y donde lo que nos toca hacer es ir entendiendo cómo relacionarnos entre estas dos cosas. Entonces, para mí, Hieros Gamos no es una idea abstracta, es el arte de saber relacionarse y esto también implica saber cómo sostener los conflictos, ¿ok? Ujú, Porque para relacionarnos, no siempre tenemos que estar de acuerdo en el, o sea, precisamente la idea del Hieros Gamos entiende que las dos partes que se unen siguen siendo dos partes claro. diferenciadas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para encontrar el punto de confluencia, para encontrar esta parte de nosotros que se está tocando y nos está transformando mutuamente, pero también las partes de nosotros que se resisten, porque en el proceso alquímico, o sea, precisamente o sea, en esos procesos,
los opuestos, antes de unirse, siempre se resisten, ¿no? O Claro. sea, siempre están midiéndose, siempre están temiendo a desaparecer, a ser transformados por lo otro, pero después entienden que la esencia no va a ser borrada. Ujú, ujú. Claro, no, no, me parece. Uf, justo, tal vez esto que voy a decir probablemente cambie en el segundo capítulo, no porque ya haya pasado, sino porque vamos, o sea, podríamos ir más a estas cosas, pero en una primera instancia, como dices, siempre la unión a, va a suscitar un conflicto. Ujú. Y esto no quiere decir que esto sea malo, No. justo, o sea, pero entendiéndolo desde ahí, vamos, o sea, sí se resignifica un poco la palabra conflicto. Yo que desde la experiencia que tengo en tema de resolución de conflictos comunitarios y esta visión de cómo resolver problemas comunitarios, hay una posibilidad de entender el conflicto como algo que no es negativo, sino que algo que procura, o sea, que provoca algo nuevo, que es esto, ¿no? Pero Que es que o sea, esto se me hace súper valioso porque en el arte de relacionarnos existe también entonces la posibilidad de entender que hay una técnica para el conflicto, ¿sabes? O Ujú, sea, que el conflicto no es algo que deberíamos de rechazar, ujú. sino algo que deberíamos de saber cómo hacer. Claro, provocarlo. O sea, saber cómo provocarlo en vez de huirlo o en vez de verlo como un proceso que tiene que entonces, que tiene que reducir al otro a nada, ¿sabes? Sí. Porque entonces el respeto de lo que el otro significa en la medida en la que está revelando mis mitades perdidas, Ujú. es como si el otro fuera un Un espejo espejo. sagrado que me está mostrando algo que yo no podría ver de otra manera. Ujú, sí, sin duda. Y que ahorita pensaba como, de repente entonces, digo, no quiero ser tan reduccionista en ese sentido, pero meterte a un proceso, voy a ponerle personal, pero puede ser espiritual en diferentes momentos. Pues sí, en algún punto también espiritual es de repente ocasionar estos conflictos en ti, ¿no? O sea, a propiciarlos, no en o sea, no en el sentido de generarlos para que entonces se resuelva algo en ti, pero ese conflicto entonces está al servicio de la creación siempre. Claro, bueno, o sea, si entendemos conflicto así, ¿no? O Sí, sea, si entendemos conflicto desde lo que estamos diciendo, ¿no? sí, Es la resistencia que se genera entre dos partes que se están mirando, que se están acercando y que se están reconociendo en sí mismas, pero también a partir del otro. claro. Entonces, sí, ahí hay una fricción en un primer momento, pero de repente tenemos estas ideas como muy extremas de si tú tienes razón, entonces yo no, o si yo tengo razón, entonces tú no, y no Claro. entendemos hasta qué punto, entonces podemos estar hablando siempre de que estamos en un diagrama de Venn, que son estos dos círculos que se intersectan, Ujú. donde la intersección entre mí y otra cosa siempre va a existir, pero va a ser más grande o más pequeña, ¿no? O sea, Y que ahorita que lo pones así y pensando en este diagrama es algo que ya es parte de mí, pero es algo, pero la unión va a ser algo nuevo. claro. O sea, como estos dos círculos que se están tocando son algo que yo ya tengo, pero al unirse crean un espacio nuevo, Uh -huh, un uh -huh. espacio de convivencia. Y que pensaba en ese sentido también no sé, o sea, como justo lo posibilitador que es darte cuenta o no sé cómo decirlo, como tener esta sensación viva de que cada vez cuando me encuentro un conflicto allá afuera, es porque tengo la posibilidad de crear algo nuevo. Claro, pero es que imagínate que abordáramos al mundo desde ahí, ¿no? Y que Ujú. entonces dejáramos de reducirlo a esta polarización que en este momento en el mundo está por todos lados, ¿no? Entre lo racional y lo espiritual, entre lo masculino y lo femenino, entre lo humano y lo natural. Y entonces por eso creo que, recuperando un término que estábamos usando hace rato con Yayo, o sea, la visión Hieros Gamos es urgente porque es una medicina para el alma colectiva. Claro. Genera esta posibilidad de relacionamiento, de ir espejando en otros esta cosa, ¿no? Pero creativamente. Yo creo que claro, y yo creo que uno de los retos, por así decirlo, en ese sentido, es el reconocimiento, o sea, es esto que mencionabas anteriormente, decir quién soy yo, porque si Sí. entonces a ver, creo que mucho de lo que hacemos el día a día es dar por hecho quiénes Uh somos a -huh. través de
juicios de valor, conceptos, historias de Sí, vida, cosas que están sí, ahí al servicio de qué, de dar por hecho quién soy yo, o sea, y entonces preguntas, ¿quién realmente soy yo? ¿Desde dónde me estoy acercando y implicando con esta otra cosa? Ahorita que decías ese tema de la cosa que el conflicto me transforma, pero respeta mi esencia. Te lo platicaba como en la carta de los amantes, como en esta carta vemos a dos personas, un hombre y una mujer en el sentido de la dualidad, de la ujú, polaridad, no en una ujú, experiencia social, sino como en esta posibilidad de desnudos, y que la desnudez dentro de este punto es lo que hay ahí, la ujú. vulnerabilidad que implica ser tú, porque Sí, ser tú es claro, vulnerarte y ser vulnerable, y sí, lo vulnerable, hay que decirlo y no darlo por hecho, no es malo, sino, pero tampoco es cómodo, a pero no es veces, cómodo, sí. nunca es cómodo. Y eh, este, ayer estaba hablando con una persona que es para mí muy importante, que está muy cerca de mi alma, y estábamos hablando sobre Michel Foucault, que es un filósofo francés, que es, bueno, súper relevante en el pensamiento, En en el la mundo. filosofía, en el mundo, y o sea, desde hace muchos años. Y yo le estaba contando de una frase de Michel Foucault que yo respeto mucho y que es una frase que él respondió cuando tras unas publicaciones le dijeron que él había cambiado como su pensamiento con respecto a lo que había publicado como años antes, ¿no? Ajá, Entonces él respondió, no una me cosa. pregunten quién soy, ni me pidan que siga siendo el mismo. Entonces, de repente parecería que estamos en una carrera para consolidarnos de una manera que sea como ya impenetrable y no nos damos cuenta que ahí entonces estamos cayendo en la absoluta infertilidad, ¿no? O sea, como de qué nos sirve llegar entonces a entender completamente ya quién soy, cómo el mundo no me cambia o no me transforma, sino más bien no Wow. sería la otra cosa, la finalidad de la vida, es decir, entender cómo continuar transformándome en mis expresiones, pero sabiendo que esto nunca va a cambiar mi esencia, porque mi esencia es inmutable, ¿no? Entonces, bueno, pues Claro. como creo que vivimos en un mundo donde la polarización, o sea, donde estamos cada vez más como intentando encerrarnos a nivel político, a nivel de género, a nivel de pensamiento, pero yo creo que el alma humana sigue buscando todo el tiempo el punto de la reconciliación, el punto de la unión con los demás, el punto de esa posibilidad. A ver, dame dos, porque o sea, mi cabeza está yendo por muchos lados y trataré de ser ordenado en este sentido, ¿no? O sea, primero esto que decías de Foucault en el sentido de cómo literalmente la mente, y yo digo, a ver, usaremos las herramientas que tenemos, simbólicas que tenemos. Yo como tarotista, Uh -huh. alguna vez te platicaba como, o no sé si lo platicaba contigo, pero este tema de la corte de las espadas, ¿no? Que la corte de las espadas son esta figura del tarot que representa a grandes rasgos la parte mental de lo que somos, ¿no? Y la espada tiene que ver con un tema de defensa, de lucha, de confrontación, y al mismo tiempo esta corte tiene mariposas que tienen que ver con la transformación. Entonces las ideas tienen que ser, tienes que tener tal postura para defenderlas y al mismo tiempo tanta soltura para dejar que te transformen. Pero por eso precisamente estoy diciendo que la danza que el Hieros Gamos Ujú, plantea tiene que ver con entender que los contrarios no se destruyen, sino que ujú, se fecundan. Y quizá hoy es cuando más necesitamos aprender a fecundar nuestras diferencias, ujú, no a negarlas, ¿no? Entonces, ujú. Hieros Gamos no tiene que ver con vamos a ser iguales o vamos a hacer lo mismo, sino entender que la unión no borra la diferencia y Claro. de qué manera la diferencia entonces es factible. Sí. Permite esta posibilidad de la creación, Ujú. que al final de cuentas es un proceso, o sea, pensar, o sea, no sé si por ahí digo lo que es el tema de qué es un nacimiento, o sea, como no es algo, o sea, sí es algo lindo en el sentido de Ujú. la cosa, pero es ruidoso, Sí. Es es Messi. messy, ajá, O justo la sea, palabra. pero justo ayer estaba hablando con Isra, que también estará por acá, Mm, y estábamos hablando de Kant.
Y Kant tiene, él diferencia entre lo bello y lo sublime. O sea, Claro. dice, no, o sea, no existe lo feo, existe lo sublime, entendiendo que es esto que nos genera algo, pero no es precisamente bello en Bello. sí. Entonces Mm. también de repente estamos todo el tiempo peleándonos como que todo lo que hagamos y todo lo que saquemos, todo lo que logramos ya salga perfecto y bello, etcétera, etcétera. Y es que la vida nunca ha sido así, ¿no? O sea, Yo creo que, y con respecto a esto, la verdad es que creo que mi acercamiento a esta propuesta, postura filosófica y punto existencial fue un tema de esto suena que existe, ¿no? Como que está ahí, porque es un tema de yo, no sé, mi tema fue no solamente lo que es tangible, lo que puedo experimentar es lo que existe, no puede ser, no puede ser, porque si no, entonces ahí estoy, como justo ahí diciendo tú, como no estoy permitiendo que otra cosa suceda y entonces me estoy cerrando a una posibilidad, a ujú, solamente lo que conozco. Y en ese punto, yo creo que, bueno, viene como, entré por la parte mental, por así decirlo, como, ese es un concepto que podría ser, pero encontrarte con esto es incómodo. no, claro, o sea, es incómodo, voy a decirlo, voy a unir dos conceptos, es que, bueno, ya nos irán conociendo los que no nos Ah, conozcan a lo largo del podcast, pero aquí Paco y yo como que nos dedicamos a hablar en lenguaje simbólico, ¿no? Entonces yo voy a traer dos lenguajes simbólicos aquí, ¿no? O sea, creo que este acto de irnos saliendo del mundo, como consolidando, como rechazando esta penetración para crear, nos va acercando cada vez más a la torre en el tarot, ¿no? O sea, sí. nos va encerrando en esta torre que eventualmente se va a romper y va a ser Ujú. incómoda, ¿ok? O sea, porque cuando la torre se rompe está incómoda, Es incomodísimo. pero cuando tú dices es incómodo, yo creo que es incómodo la primera vez, o sea, en el sentido de, es incómodo como fue para Perséfone incómoda la primera vez cuando se la iban al inframundo, pero pues ya después, cuando tú Entras por tu entiendes casa. que la unión sagrada es una práctica cotidiana y no una teoría, cuando entiendes que la unión sagrada es un ritmo, pues entonces aprendes a bailar, ¿ok? Entonces, y entonces empiezas a celebrarlo, pero pues de nuevo eso, yo no, o sea, Perséfone yo estoy segura que la vivió bastante feita la primera vez, pero Se dice que después, es que hubo gritos, ¿no? ajá, dicen que Dice que hubo gritos. dice ahí un Una que himno otra ninfa que estaba médico, por ahí dice que hubo gritos. sí. Perdón si nos causa risa la mitología, pero Pues es que hablamos tanto con esa gente que que está, bueno, que a ¿no? veces ya sentimos que viven acá con nosotros. Oye, pero esto que dices del ritmo, y me da risa porque cuando estás viviendo un punto de destrucción, de me está ahí, quiero gritarle al mundo, quiero dejar todo atrás, quiero bla, 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 cuando alguien te dice, fluye, Sí, le quieres mentar la le madre. quieres, ajá, dices Ajá. como de, nombre, Sí. gracias, ¿no? Pero ahorita que dijiste, es un ritmo, y entonces tomándolo desde acá, fluir tiene que, porque yo también decía como, ¿por qué me molesta que me digan fluir? ¿Pero qué es fluir? Si no es acompasarte a este ritmo, Claro, ¿no? O sea, un momento de movimiento, decir, voy de aquí a acá, y entonces fluir es aprender a entender cómo se siente este ritmo. claro. Y aquí, o sea, de nuevo quiero llamar al tarot, en el cual tú eres mucho más experto que yo, pero esto me resuena con cuando tú me explicaste, y creo que tal vez yo no había entendido ese arcano hasta que tú me lo explicaste, que es la rueda de la fortuna, o sea, que Mm, tiene que ver con el proceso de acompasarnos al ujú, desarrollo natural de la vida, que no quiero invocar esta palabra porque tiene muchísimas implicaciones, pero no tengo otra en este momento, que es la evolución, ¿no? O sea, que es esta cosa, o sea, este ritmo que de repente nos olvidamos de seguir y mm, entonces cuando llega y nos lo meten, pues, ujú. entonces se siente como una torre, pero, o sea, ¿hasta qué punto la torre o esto que sentimos como una torre puede ser un proceso del mundo, ¿no? O sea, Claro, solamente te estoy llamando, donde el mundo o la vida nos llama para que recordemos así como, hey, era por acá. porque lo que viene después de ese momento oscuro es la luz y vamos con esa conversación y la Sí. estrella está ahí afuera, Ujú. que es esperanza, que es felicidad, que es encuentro contigo mismo y la Sí, rendición de sí. esto. Pero yo sí quiero dejar en claro que
porque esto lo aprendí gracias a una gran maestra que es Jimena, en el sentido de lo que estás diciendo es una cosa y lo como se va a sentir es otra. es otra, completamente diferente. Claro. Muy O sea, diferente. ya en o sea, al final, por ejemplo, esto, podemos conocer los procesos muy bien, ¿no? O sea, podemos conocerlos teóricamente, ¿no? Por ejemplo, Joseph Campbell, que es así, tiene que estar en mi altar, un día lo voy a poner en mi altar, voy a poner la foto de Joseph Campbell para mandarle luz donde quiera que esté, aunque no creo que la necesite. Él decía que el héroe en el mito, o sea, este personaje central que somos todos nosotros en nuestra vida, no regresa del viaje como tal, de este proceso que hace con tesoros materiales, sino con una visión nueva que es capaz de unir el mundo exterior y el mundo interior. ¿Ok? O sea, precisamente con un hieros gamos, o sea, él Ujú, regresa con una técnica de hieros gamos. claro. Pero esto, saberlo no quiere decir que cada vez que nos enfrentemos a este proceso en términos, en términos significativos, o sea, como mayormente significativos en nuestras vidas, no quiere decir que entonces no vaya a significar como a sentirse como una apoteosis, ¿no? O sea, como algo que nos arrastra completamente, porque nada más antes de que digas esto, No. yo creo que hay un hieros gamos sucediendo en la vida todo el tiempo, como esta posibilidad diaria, Ujú, pero ujú. también hay en estos grandes momentos de esto, ¿no? O Claro. sea, No, pero es que justo esto que dices, o sea, me lleva a decir, y llevándolo al señor Campbell, al gran señor, nos, nos habla de el dejar el status quo, el dejar o sea, el primer momento para ir, digamos, llevados de ahí es dejar este momento de seguridad que significa el mundo ya conocido. sí, Y pensándolo en mí, ahorita que lo estabas diciendo, hay momentos en los cuales, digo, como experiencia así cotidiana, quisiera que todo fuera dado, ¿sabes? Como de estar en un lugar donde ya todo fuera dado. Y, y no quiero que esto caiga en un tema porque puede caer, ese tema de esfuerzo, de meritocracia, de que te lo ajá, tienes que ganar, ajá. no va por ahí, pero sí el héroe tiene que ver con un tema de esfuerzo que está al servicio de esto que estás diciendo, ¿no? Entonces, por un lado, en mi vida pienso, o sea, lo pienso literalmente con la experiencia que tengo de vida, de decir, me gustaría que se fuera dado, o sea, estuviese dado todo. Sí, y también creo que el momento de la comodidad es importante y existe por algo, ¿sabes? O sea, o sea, el momento donde estoy conmigo, con lo conocido, o sea, porque tampoco Ujú, podemos, o sea, por eso decía es un ritmo o es una danza, ¿no? ujú. O sea, porque entonces hay Wow, el punto de ajá. unión, o sea, y luego entonces hay Ajá, o ajá. sea, el punto de separación y porque una cosa no puede existir sin la otra. No, me acaba de doler la cabeza en ese sentido, en decir, probablemente cuando regrese a este otro punto, justamente ya no voy a ser el mismo, porque voy a haber tocado el otro. Claro. Y entonces cuando regrese a este, probablemente sí tenga este momento de comodidad, pero no como estaba anteriormente. Pero también entonces es importante este momento en el que llegamos Ujú. a la calma interna, que hace rato precisamente, no lo digo por eso, pero hace rato estábamos hablando con Yayo de este momento en el que llego a la paz y desde el que después accionaré. Claro, ¿Ok? wow, sí, sí, continuaré el movimiento. Claro, claro, Seré parte de ese movimiento. Sí, sí, sí. sí, qué fuerte, sí, sí me lleva y me sitúa en un lugar de la vida en donde funciona y sirve y que nada, pues creo que habrá cosas que dentro de en estas conversaciones que tenemos no queremos darlas por hecho, pero tendremos espacios para hablarlas más a detalle, ¿no? Claro, o sea, y sobre todo, además quería decir una cosa con lo que estaba diciendo antes, ¿no? O sea, como, ¿para qué trabajo mi presencia, ¿no? O sea, porque fuera de esto de yo primero, mis límites, yo esto últimamente lo he estado pensando como trabajar mi presencia o consolidar mi presencia para tener mejores entregas después. O Ujú, sea, entonces, cuando yo hablo de hieros gamos, no estoy hablando de género, ¿no? Estoy hablando de energías, ¿no? Estoy hablando de acción y receptividad, de estructura y fluidez, de presencia y entrega. Y me es muy importante
muy importante entenderlo así, y de entender entonces que para mí intentos de subsumir las dos partes en una gran neutralidad intermedia que borre las diferencias son muy infértiles. A ver, espérame. O sea, sí, sí, claro, o sea, como no, pero hasta es complicado porque pensaría como es imposible, un Yo creo poco. que es imposible, o sea, en la materia, o sea, en términos prácticos, pero que el mundo lo está intentando hacer mucho. Le decía, ah, ya, 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 ya. Como no podemos entender qué es esto y qué es esto, entonces ninguna de las dos Claro, porque la cosas. ciencia un poco, por ejemplo, es darnos esta explicación de que aquí está, era lo mismo que era, o sea, si te vas o sea, pero lo estoy pensando en ese sentido, la ciencia hoy es lo que la religión fue hace cuántos años, nada más Claro, cambiamos de palabra, que claro. es un tema de ponernos en una posición infértil en el sentido existencial de la vida. Claro, claro, una posición infértil. O sea, quiero que nos quedemos mucho con esto. Digo, ya tendremos un episodio súper divertido que agendamos hoy con Michelle Levien, que es un absoluto creyente en la razón y y en que creer en cualquier cosa es para tontos. Y entonces vamos a platicar, vamos a ver qué podemos sacar de Claro, esto, ¿no? O sea, en vez de entonces estar poniendo una barrera, ¿no? vamos a Entonces, intentar que eh, todo capítulo nos exija un Yeros Gams. claro, pues es que de eso se trata, para que sea hierogamia constante, constante, Constante. constante, constante, ¿no? Y, y también eventualmente, pues, estaremos visitando temas mitológicos o cosas así, porque los mitos más importantes que han, y la mitología, o sea, porque los mitos son sabiduría, ¿ok? O sea, Ujú, son sabiduría y es, tal vez la humanidad perdió mucho cuando perdió los mitos, ¿no? O sea, claro. o sea, cuando, Yo hace poco escuchaba que decían que alguien decía como los mitos solamente se están actualizando y hoy, por ejemplo, la claro. ecología es un mito, ¿no? Y cómo ver conceptos nuevos como mitos ayudan entonces a explicarnos, pero verlos como tal. Claro, es que es eso, o sea, Sí, hay cuando que verlos, perdimos la misión mítica, ahí estuvo el tema, ¿no? claro, Entonces, el Hieros Gamos es lo que está en los mitos más trascendentes de la humanidad, ¿no? O sea, Isis y Osiris, ¿no? Ahí hay un Hieros Gamos. ujú, Hades y Perséfone, ¿ok? Ahí hay un Hieros Gamos, ¿ok? Inanna y Dumuzi, ahí hay un Hieros Gamos. Urano y... Urano Sigea, Ajá. ahí hay un Hieros Gamos, ¿no? Y nosotros vivimos aquí al lado de un enorme Hieros Gamos, que son nuestros amadísimos Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Claro, sí, estamos desde aquí, desde Puebla, Sí, situándonos en este momento, tiempo, espacio, sí. donde tenemos un campo fértil para Sí. hablar de esto. Pero entonces lo que estamos viendo en estos grandes mitos es eh, que el orden del mundo, simbólicamente, se restaura cuando los dos opuestos logran encontrarse. Logran cómo encontrarse, ¿ok? Justo. Entonces es una clave de conciencia, o sea, quiero dejar esto muy claro, el Hieros Gamos es una clave de conciencia para estar generando un proceso de organización o de ordenamiento armónico del mundo. Yo quiero dejar ahí afuera también un poco no sé si no creo que es un consejo, pero este clave de conciencia desde aquí también es un tema de una brújula, ¿no? Pero brújula en el sentido de una sensación, Sí, 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 es una sensación que te una va sensación. reorientando constantemente hacia el mundo de una manera, ¿no? Y entonces, o sea, tenemos miles de posibilidades, ¿sabes? Claro. O sea, la posibilidad del diálogo que no llega a un acuerdo, la posibilidad del diálogo que llega a un acuerdo, la posibilidad del diálogo que estructura internamente y que entonces te reorienta hacia el mundo. O sea, esto lo estoy diciendo pensando en Géminis, o sea, podemos tener un diálogo y no Claro, nos lleva a a nada, pero nada. ya dialogamos. Libra, tenemos un diálogo con el cual entramos en un acuerdo, Ujú. o Sagitario, entonces yo uno dentro de mí, dos cosas que en teoría no están unidas y que entonces me orientan a una posibilidad existencial, ¿no? Siempre va a Entonces, pasar algo nuevo después de esto. siempre. Siempre. Pero el qué, pues tiene muchas posibilidades. Ujú. Sí, ¿no? Sí, sí, sin duda. Digo, a ver, yo esto me agrada decirlo porque viene desde un aprendizaje que, digo, esto lo aprendí de ti específicamente, ¿no? Este tema de ir viendo la sensación, porque eh, yo digo, también irán conociéndonos a medida de esto, pues soy una persona muy mental y entonces
cuando niego una parte de mí, que es el cuerpo, que es las emociones, que es esta otra cosa, pues entonces sí quiero decirles que se vive de la fregada un poco el haber ido negando mucho esta otra cosa, ¿no? Porque entonces siempre, ¿por qué? Porque era mi lugar seguro, ¿no? Como, si de algo me dijeron de niño es que tú eres inteligente y entonces, y no quiero decir que diga, ay, güey, soy inteligente, pero me lo dijeron de ahí. Sí, Entonces, pues fue algo que era seguro y entonces desde aquí, este es mi bastión del cual yo sí, voy a hablar. sí, Entonces, cuando te enfrentas con lo otro, se siente de la fregada, se siente sí, incomodísimo, pero es parte de irlo arropando, irlo generando. Entonces, por eso lo digo desde ahí, no piensen no piensen en esta parte de conciencia desde la cabeza, sino también desde literalmente, como dices, generar dos puntos de sí, movimiento en ti. sí, sí. Entonces, imagínate qué diferente sería el mundo si nos enseñaran cómo tener conflictos, cómo confrontar, Interesante. ¿ok? Y nos enseñaran la riqueza de la posibilidad de eso. Fíjate que es una pregunta que yo sé que tenemos que tenemos ya alguien acá ha visto y hablado con él, pero con Poncho Tala, que Sí, nos lleve hacia de cómo desde los juegos podríamos ver esto. Voy a poner un pin en esta pregunta, ¿no? También sí. para posteriormente irla conversando, pero O sea, porque eh, claro, o sea, por ejemplo, un juego es un laboratorio de hieros gamos, claro, una relación es un laboratorio de hieros gamos, ¿no? O sea, una interacción es un laboratorio de hieros gamos. una puesta en escena, por Sí, ejemplo, sí, claro, una sí. constelación, Una constelación, hablamos aquí en este caso de constelaciones familiares, ajá, ¿ok? sí. Entonces, eh, Justo pienso en una lectura de tarot. sí, o sea, y como todo entonces es una posibilidad o sea, el amor en este caso, entonces no es lo que me completa, es lo que me confronta en el sentido de hacerme frente y es lo que me muestra lo que yo había dejado fuera lo que yo había dejado fuera del círculo que representa mi totalidad, ¿ok? Para entonces cada vez ir teniendo una pieza nueva de mi rompecabezas. ¿Y no sientes que de repente esto puede sentir, digo, no piensas o sientes que esto puede sentirse como la palabra, es que en la palabra en inglés seeking, como este creer que me completo con esto y que al final no sé si esto es el fin, no sé si me estoy explicando, O sea, no, como que voy a tratando, llegar a a ajá, la justo que es lo finalidad, que decías. es que precisamente creo que eso es algo que me costó mucho entender, Ujú. pero que cuando lo solté, no sabes qué cosa fue así. Fue como cuando quieres ir al baño urgentemente y de repente llegas y ¡pum! Así, y hay una paz interna muy cañona. Eh, Pues pero sí. bueno, a lo que me refiero es, para mí en este momento es más importante saber bailar o Ujú. saber, o sea, Que terminar sí, o sea, como que llegar a ningún lado con eso, ¿no? O sea, el como volverme más fluida y mejor en esta danza será mejor que lo que sea. Sí, es que veo el riesgo, veo el riesgo de obsesionarnos con esto. Me explico Pero como, vamos a llegar a algún claro, lado, ¿no? lleguemos, que es un poco, y que también te lo escribo a ti, es como creer que el punto del sexo es la eyaculación o ese punto, ¿no? Ujú. De erotismo Sí. máximo, Sí, sino y quedó... hay una interacción, sí, y esta tal vez es la lección más importante y la que más a menudo olvidamos, ¿ok? Que lo sagrado existe en su manera más pura en la tensión entre los opuestos y no en la resolución, digamos, y en Hieros Gamos hemos trabajado mucho en esta visión, ¿sabes? Ujú. Mucho en esta visión de o sea, integrar fuerzas opuestas como un acto de libertad interior, porque mientras sigamos negando partes, pues estamos divididos y cuando cada vez que algo se unifica, el mundo cambia, pero esto es un acto creativo infinito, ¿no? O sea, esto es un acto creativo infinito. Ujú. Claro, sin duda. Y digo, tendremos tiempo para ir hablando de estas cosas, porque
digo, esta palabra, y yo lo voy a hablar, yo voy a tratar de hablar también desde de mi postura será la de el que se cuestiona, pero no nada más Dioki, sino que como realmente integra desde la duda la cosa, Ujú. porque la duda es una muy, digo, hay corrientes filosóficas que ya la duda la han pasado y pasado y pasado, ¿no? Pero la duda es la única que configura la realidad. Pero es que la duda podría no ser una falta de respeto, Justo. sino una mirada de genuina, no sé cómo decirlo, de genuina curiosidad. Y Ujú, eso a veces puede ser el acto más respetuoso, el de decir, quiero entender quién eres tú, ujú. quiero conocerte, ¿no? Entonces, pues, ay, pues los vamos a dejar con la invitación de que de aquí a que nos volvamos a escuchar o de aquí a el final del mundo, observemos qué opuestos en nosotros piden dialogar, Dialogar. piden reconciliarse. O sea, por ejemplo, la acción y el descanso, el deseo y el miedo, y simplemente logremos sostenerlos sin que peleen, que puedan dialogar internamente. Y pues gracias por escuchar este primer capítulo de Hierogamia. Seguiremos explorando distintos rostros de la unión sagrada en el mundo, en este intento nuestro de pensar desde el alma, tal vez, ¿no? O sea, no Claro. sé si Mm, interesante. pensar desde el alma. Eso, sí, sin duda. Y entender que, como el nombre lo dice y la postura que estamos poniendo aquí es, nos seguiremos cuestionando y seguiremos tratando de construir nuevos caminos que nos ayuden a construir realidades diferentes, nuevas y posicionamientos diferentes en el mundo. Sí. Así será Así este mismo. viaje por el tiempo que tenga que durar. Pues y hasta el próximo episodio, entonces, que el abrazo entre los mundos siga creando y nos siga creando. Y Muchas que sigan gracias. danzando Y que sigan danzando. Bueno, ellos seguirán danzando, nada más eh, permitir que sigan danzando entre todos. en nosotros. Gracias a todos. Gracias. Nos Gracias. vemos pronto.